Fui al asilo a visitar a mi amiga Teresa, quien acababa de ser internada por su familia. Llevé a mi nieta Sofía conmigo porque ella quería conocer el lugar. Mientras caminábamos por los pasillos tristes y silenciosos, Sofía se detuvo frente a una habitación y me jaló del brazo con fuerza. «Abuela, esa señora se parece a la de las fotos», dijo señalando a una anciana sentada junto a la ventana. Mi sangre se heló. Reconocí ese rostro. Era Marta, la madre de mi yerno Gustavo. El mismo Gustavo que durante 2 años nos dijo que su madre había muerto en un accidente. Cuando entré y me presenté, sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a gritar con desesperación. ¡Ayúdame, por favor, ayúdame! Mi hijo me abandonó aquí porque descubrí algo horrible que él hizo y me encerró para que nunca pudiera contarlo. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me quedé completamente paralizada en la puerta de esa habitación pequeña y triste, mientras los gritos de Marta llenaban el pasillo del asilo. Su voz temblaba entre el pánico y la desesperación mientras extendía sus manos hacia mí como si yo fuera su última esperanza en el mundo. «Por favor, no me dejes aquí. Por favor, ayúdame», gritaba una y otra vez con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Sofía se aferró a mi brazo asustada, sin entender qué estaba pasando. Escuché pasos apresurados detrás de mí, y 2 enfermeras llegaron corriendo entrando rápidamente a la habitación. Una de ellas tomó a Marta de los hombros mientras la otra sacaba una jeringa de su bolsillo. «Ya, Marta, cálmese. Es el protocolo de emergencia», decía una de las enfermeras con voz mecánica, como si repitiera las mismas palabras todos los días. «Tiene orden médica para sedación en crisis». Vi cómo le inyectaban algo en el brazo y en cuestión de segundos los gritos de Marta se convirtieron en sollozos suaves y luego en silencio mientras sus ojos se cerraban lentamente. Sentí que las piernas me temblaban. Acababa de presenciar algo terrible y ni siquiera entendía completamente qué era. «Disculpe», le dije a una de las enfermeras agarrándola del brazo antes de que saliera. «¿Quién es esta mujer? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Necesito explicaciones ahora mismo». La enfermera mayor me miró con cansancio, como si estuviera harta de dar las mismas explicaciones. «La señora Marta lleva 3 años internada aquí. Su hijo la trajo porque supuestamente tiene demencia avanzada. Él la visita cada 6 meses más o menos. Siempre dice cosas extrañas sobre su hijo, que la encerró, que le robó todo. Es lo que dice en su expediente, señora. 3 años. Gustavo nos conoció hace apenas 2 años». La cronología me golpeó como un puñetazo en el estómago y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Eso significaba que cuando Gustavo entró en nuestras vidas, cuando conoció a mi hija Lucía, cuando se presentó como ese hombre perfecto, que había perdido a su familia en un accidente trágico, su madre ya estaba encerrada aquí. Ya la había borrado del mundo. Ya nos había mentido antes de que siquiera pronunciara su primera palabra en nuestra casa. «¿Y ustedes le creen lo de la demencia?», pregunté mirando fijamente a la enfermera. La enfermera suspiró. «Eso es lo que dice el certificado médico que su hijo presentó cuando la internó. Pero entre usted y yo, señora, nuestros doctores la han evaluado muchas veces. No tiene demencia, está completamente lúcida». Pero yo había visto los ojos de Marta antes de que la sedaran. No había confusión en esos ojos. Había terror. Había claridad absoluta. Había la mirada de alguien que sabe perfectamente lo que le hicieron y grita pidiendo ayuda que nunca llega. «¿Puedo ver su habitación?», pedí. La enfermera dudó, pero finalmente asintió. Entré despacio sintiendo cómo cada paso me costaba más que el anterior. Era una habitación pequeña, apenas del tamaño de un closet grande, con una cama individual, una mesita de noche y una silla de plástico junto a la ventana con barrotes. El olor a desinfectante y soledad era tan fuerte que me mareó.
Las paredes eran de un blanco sucio y había manchas de humedad en el techo. Esto no era un lugar de cuidado. Esto era un lugar donde guardabas a alguien que querías olvidar. Sobre la mesita de noche había fotografías en marcos baratos. Me acerqué con el corazón latiéndome fuerte. Eran fotos de Gustavo. Gustavo de niño sonriendo en un parque. Gustavo de adolescente con el uniforme de la escuela. Gustavo de joven el día de su graduación universitaria. Ahora entendía cómo Sofía pudo reconocerla. Hace unos meses, Gustavo había llevado un álbum viejo a casa de Lucía y Sofía había visto esas mismas fotos. Una niña de 8 años asoció el rostro joven de las fotografías con el rostro envejecido de esta mujer. No fue razonamiento, fue intuición infantil. ¿El hijo de esta mujer paga por su estancia aquí?, pregunté volteando hacia la enfermera que esperaba en la puerta. Ella asintió. Sí, pero paga el mínimo. Esta es la habitación más barata del asilo. Y dejó instrucciones muy específicas de que nadie más que él podía visitarla. Nunca autorizó visitas de familiares ni amigos. Dijo que era para protegerla de gente que pudiera alterarla. Protegerla. Qué palabra tan cruel para describir el aislamiento total. ¿Cuándo fue la última vez que él vino? La enfermera sacó una tablet y revisó los registros. Hace 8 meses. Sí, aquí está. Marzo del año pasado. Estuvo aquí 15 minutos según el registro. 8 meses. Gustavo no había visitado a su madre en 8 meses. La había dejado pudriéndose en esta habitación triste, pagando lo mínimo para mantenerla encerrada y viva, pero invisible para el mundo. Volví a mirar hacia la cama donde Marta yacía dormida por el sedante. Su rostro se veía tranquilo ahora, pero podía ver las marcas de lágrimas secas en sus mejillas. Me acerqué y me senté en la silla de plástico junto a su cama. Sus labios se movían ligeramente como si estuviera hablando en sueños. Me incliné para escuchar y logré captar algunas palabras susurradas. Por favor, no dejes que me olviden aquí. Cuida a tu hija. Esas palabras me helaron hasta los huesos. Cuida a tu hija. Mi hija era Lucía. Lucía quien se había casado con Gustavo hace 2 años. Lucía quien confiaba ciegamente en él. Lucía quien era madre de Sofía, mi nieta de 8 años. Lucía quien no tenía idea de que su esposo era capaz de encerrar a su propia madre y mentirle al mundo sobre su muerte. Si Gustavo había hecho esto con la mujer que le dio la vida, ¿qué era capaz de hacerle a mi hija? Sofía tiró de mi manga. Abuela, ¿por qué el tío Gustavo dijo que su mamá estaba muerta? La pregunta de mi nieta era tan simple, tan inocente, pero contenía un abismo de horror que yo apenas estaba comenzando a comprender. No lo sé, mi amor, respondí con voz temblorosa. No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Salí de esa habitación con 1000 preguntas quemándome la garganta y un miedo creciente apretándome el pecho. Tenía que investigar. Tenía que entender qué clase de hombre era realmente Gustavo. Tenía que proteger a mi hija antes de que fuera demasiado tarde. Porque si algo había aprendido en esos minutos aterradores, era que Gustavo era capaz de borrar personas de su vida sin remordimiento. Y tal vez Lucía y yo éramos las siguientes en su lista. ¿Qué secreto tan terrible habría descubierto Marta para que su propio hijo la encerrara viva? ¿Cuántas mentiras más nos había contado Gustavo? ¿Qué planeaba hacer con mi familia? Quédate porque lo que descubrí después fue mucho peor de lo que jamás imaginé. Me llamo Beatriz y tengo 62 años. Soy viuda desde hace 8 años, cuando mi esposo Carlos murió de un infarto repentino que nos tomó a todos por sorpresa. Carlos me dejó nuestra casa modesta, pero completamente pagada, y ahorros de 400,000 pesos que he cuidado como oro durante todos estos años. Tengo una hija única que se llama Lucía. Ella tiene 35 años y es madre soltera de Sofía desde hace 8 años. El padre biológico de Sofía las abandonó cuando Lucía estaba embarazada de 5 meses. Nunca lo conocí y sinceramente nunca quise conocerlo. Lucía crió a Sofía completamente sola durante los primeros 6 años de vida de la niña. Trabajaba como diseñadora gráfica desde casa para poder estar con su hija todo el tiempo. Yo las ayudaba en lo que podía.
Vivimos a solo 2 calles de distancia, así que las veía prácticamente todos los días. Hace 2 años, Lucía conoció a Gustavo en una conferencia de negocios sobre marketing digital. Llegó a nuestras vidas como un regalo del cielo. Era educado, trabajador, atento con Lucía y sorprendentemente paciente con Sofía, quien al principio desconfiaba de cualquier hombre que se acercara a su madre. Gustavo nos contó una historia que nos rompió el corazón. Dijo que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico hacía 3 años. Un choque terrible en la carretera donde los dos murieron instantáneamente. Nos mostró fotos de ellos. Fotos que ahora sé que eran solo de su padre, porque su madre estaba viva, encerrada en un asilo, mientras él construía esta mentira elaborada. Yo sentí tanta compasión por él. Pensé que era un hombre bueno, que había perdido todo y solo buscaba reconstruir una familia. Gustavo trabajaba como contador. Manejaba las finanzas de varios negocios pequeños y medianos. Tenía buena posición económica. Vivía en un departamento bonito y conducía un auto nuevo. Parecía estable, responsable, confiable. Lucía y Gustavo se casaron muy rápido, solo 6 meses después de conocerse. Él insistió mucho en eso. Decía que quería formar una familia de verdad lo antes posible, que había estado solo demasiado tiempo, que Sofía necesitaba un padre y él quería ser ese padre. En ese momento pensé que era romántico. Ahora me doy cuenta de que era una prisa sospechosa. Desde que Gustavo entró oficialmente en la familia, empecé a notar cosas pequeñas que me incomodaban, pero que yo justificaba diciéndome que era su forma de ser. Revisaba todos los gastos de Lucía. Le preguntaba en qué gastaba cada peso. Decidía prácticamente todo en la casa, desde qué comían hasta qué programas veían en la televisión. Pero Lucía parecía feliz. Después de años de luchar sola, finalmente tenía una pareja estable. Sofía finalmente tenía una figura paterna. Yo no quería arruinar eso con mis sospechas tontas. En los últimos 6 meses noté que Lucía estaba diferente, más callada, más distante. Tenía ojeras permanentes como si no durmiera bien. Cuando le preguntaba qué le pasaba, siempre decía lo mismo. Estoy cansada, mamá, nada más. El trabajo ha estado pesado. Pero yo soy su madre. Conozco a mi hija y sabía que había algo más, algo que ella no me estaba contando. Nunca cuestioné la historia de los padres muertos de Gustavo. Nunca se me ocurrió dudar de algo tan terrible. ¿Quién mentiría sobre la muerte de sus propios padres? Ahora lo sé. Alguien que es capaz de encerrar a su madre viva y borrarla del mundo puede mentir sobre cualquier cosa. Y la cronología que acababa de descubrir me aterraba. Gustavo encerró a su madre hace 3 años. 1 año después de eso, conoció a Lucía. Eso significaba que cuando entró en nuestras vidas ya había cometido ese acto monstruoso. Ya había demostrado que era capaz de traicionar a su propia sangre. Ya había probado que podía mentir mirándote directo a los ojos sin que se le moviera un músculo de la cara. Y nosotras lo habíamos recibido en nuestra familia con los brazos abiertos. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? No le conté nada a Lucía sobre el encuentro con Marta. No todavía. Primero necesitaba entender qué estaba pasando realmente. Necesitaba pruebas, no solo sospechas. Al día siguiente, volví al asilo sola sin decirle a nadie a dónde iba. Esta vez, pedí hablar directamente con la directora del asilo. Me hicieron esperar 30 minutos en una sala de espera que olía a café viejo y tristeza. Finalmente me recibió una mujer de unos 50 años, con lentes y expresión cansada. ¿En qué puedo ayudarle, señora?, me preguntó sin mucho interés. Necesito información sobre una paciente. Marta. La vi ayer y creo que está siendo retenida ilegalmente. Es un asunto familiar urgente. La directora me miró con más atención ahora. Suspiró y se reclinó en su silla. Mire, señora, yo no puedo mostrarle documentos confidenciales. Es política del asilo y también ley de privacidad. Pero puedo decirle que he estado en esta profesión suficientes años para reconocer cuando algo no está bien con un caso.
Se inclinó hacia adelante bajando la voz. Marta fue internada hace exactamente 3 años por su hijo Gustavo. Él presentó un certificado médico que indicaba demencia senil avanzada y comportamiento errático que la hacía peligrosa para sí misma. ¿Peligrosa?, pregunté incrédula. La directora asintió. Eso dice el certificado, pero nuestros propios médicos aquí han evaluado a Marta múltiples veces en estos 3 años. Está completamente lúcida. Siempre lo ha estado. No tiene demencia. No tiene ningún deterioro cognitivo significativo para su edad. Hemos documentado todo eso, pero legalmente no podemos liberarla sin una orden judicial. Sentí que la sangre me hervía. ¿Me está diciendo que saben que el certificado era falso y aún así la mantienen encerrada? No podemos decir que sea falso legalmente, respondió la directora cuidadosamente. Pero hay una gran inconsistencia entre el diagnóstico de ingreso y nuestras propias evaluaciones. El problema es que su hijo presentó documentación legal de que él tiene poder sobre sus decisiones médicas. Sin una reavaliación judicial ordenada por un juez, nosotros no podemos hacer nada. Y Marta no tiene recursos para conseguir un abogado. ¿Y los primeros meses? ¿Qué pasó cuando llegó? La directora suspiró profundamente. Los primeros 6 meses Marta pedía constantemente hablar con la policía. Decía que su hijo la había secuestrado, que la habían traído aquí con documentos médicos falsos, que necesitaba salir. Llamamos a las autoridades para verificar la situación, pero cuando revisaron los papeles, todo parecía estar en orden. Certificado médico firmado por un doctor acreditado, poder legal, orden de internamiento. Desde el punto de vista legal, todo estaba correcto. Pero no lo estaba, dije con voz quebrada. No, admitió la directora. Yo tampoco lo creo. Pero eventualmente, después de meses de intentar, Marta simplemente se rindió. Dejó de pedir ayuda. Se resignó a estar aquí. Es una de las cosas más tristes que he visto en mi carrera. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Marta había luchado, había gritado, había pedido ayuda, y el sistema la había fallado porque los papeles falsos de Gustavo parecían legales. ¿Puedo verla?, pregunté con voz quebrada. ¿Puedo hablar con ella ahora? La directora asintió. Sí, pero por favor tenga cuidado. Ayer fue la primera vez en meses que tuvimos que sedarla. No queremos que sufra más estrés. Me llevó por los pasillos hasta la misma habitación triste donde había estado ayer. Esta vez Marta estaba despierta, sentada en la silla junto a la ventana, mirando hacia afuera sin ver realmente nada. Cuando entré y me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Pensé que no volverías, susurró con voz ronca. Pensé que había sido un sueño. Nadie nunca vuelve. Me senté en la cama frente a ella y tomé sus manos arrugadas entre las mías. Estaban frías y temblaban ligeramente. Volví porque necesito que me cuentes la verdad. Soy Beatriz. Soy la madre de Lucía. Lucía está casada con tu hijo Gustavo desde hace 2 años. El color desapareció del rostro de Marta. Se quedó mirándome con la boca abierta sin poder hablar durante varios segundos. ¿Se casó?, finalmente dijo con voz ahogada. ¿Hace 2 años? Entonces yo ya estaba aquí cuando la conoció. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Dios mío, construyó una vida nueva mientras yo me pudría en este lugar. Encontró una mujer, formó una familia. Siguió adelante como si yo nunca hubiera existido. Dime qué pasó, le rogué apretando sus manos. Dime por qué hizo esto, por qué nos dijo que estabas muerta. Necesito saber la verdad, porque mi hija está casada con él y tengo miedo de lo que pueda hacerle. Marta respiró profundo, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Hace 3 años descubrí algo terrible. Gustavo es contador, maneja las finanzas de varios negocios. Un día fui a visitarlo a su departamento sin avisar porque quería darle una sorpresa. Dejé mi llave y entré. Él no estaba, pero su computadora estaba abierta en el comedor. Se detuvo como si le doliera físicamente recordar. Vi documentos, transferencias bancarias, números que no cuadraban. Al principio no entendí qué estaba viendo, pero trabajé 30 años como contadora antes de jubilarme, así que sé leer estados financieros. Gustavo estaba robando millones de pesos de los negocios para los que trabajaba. Había creado cuentas falsas,
Desviaba dinero poco a poco de manera que pareciera gastos legítimos, pero todo iba a parar a sus cuentas personales. Sentí que me faltaba el aire. ¿Millones de pesos? Marta asintió. Cuando revisé bien los documentos que imprimí antes de que él llegara, calculé que había robado al menos 5 millones de pesos durante 2 años. Tal vez más. Cuando llegó esa tarde lo confronté. Le mostré los papeles. Le dije que tenía 24 horas para devolver cada peso, o yo misma lo iba a denunciar a las autoridades y a sus clientes. ¿Qué hizo él? Pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Lloró, dijo Marta con amargura. Se arrodilló frente a mí y lloró como cuando era un niño pequeño. Me suplicó que no lo denunciara. Prometió devolver todo el dinero. Prometió que nunca volvería a hacerlo. Me dijo que tenía deudas que no podía pagar de otra forma. Yo soy su madre. Lo amaba. Le di una semana para que empezara a arreglar el desastre que había creado. Su voz se quebró. 2 días después llegó a mi casa con 2 hombres. Traían papeles médicos. Un certificado que decía que yo tenía demencia avanzada firmado por un doctor que yo nunca había visto en mi vida. Traían también una orden de traslado médico. Les dije a los hombres que era un error, que yo no estaba enferma. Intenté correr, pero me agarraron. Gustavo les dijo que yo estaba teniendo un episodio que era exactamente el tipo de comportamiento por el que necesitaba ayuda profesional. Se levantó la manga de su blusa y me mostró sus muñecas. Había cicatrices viejas, marcas de cuando la habían sujetado con fuerza. Me metieron a una ambulancia privada. Durante todo el trayecto, grité, pedí ayuda. Pero los paramédicos tenían los documentos firmados. Para ellos, yo era solo una anciana con demencia, resistiéndose al tratamiento. Es algo que ven todo el tiempo. Los primeros días intenté escapar. Gritaba. Les decía a todos que mi hijo me había secuestrado, que los papeles eran falsos. Pero Gustavo ya le había dicho a todo el mundo que yo había muerto en un accidente. Cambió mi número de teléfono, vendió mi casa, se quedó con todo mi dinero de jubilación, todos mis ahorros. Me borró completamente del mundo. ¿Y las autoridades? Pregunté sintiendo náuseas. ¿Nadie investigó? Vinieron, dijo Marta. 2 veces durante los primeros meses. Pero cuando revisaban los papeles todo parecía legal. Certificado médico, poder notarial. Gustavo había falsificado todo perfectamente. Y como yo negaba estar enferma, eso solo confirmaba lo que decía el certificado, que yo no tenía conciencia de mi condición. Eventualmente me rendí. Dejé de gritar. Dejé de pedir ayuda. Me convertí en lo que Gustavo quería que fuera. Una anciana invisible, olvidada, enterrada en vida. Me limpié las lágrimas, que no me había dado cuenta que estaban cayendo por mi cara. Y 1 año después de encerrarte, conoció a mi hija. Empezó una nueva vida como si tú nunca hubieras existido. Marta me miró con ojos llenos de tristeza y algo parecido al miedo. ¿Tu hija tiene dinero? ¿Propiedades? Yo tengo ahorros, dije sintiendo que el pánico crecía en mi pecho. 400,000 pesos. Y hace 6 meses Gustavo me sugirió que los invirtiera en un fondo que él maneja. El rostro de Marta se puso blanco. Entonces ya empezó. Ya está haciendo con ustedes lo mismo que hizo con sus clientes. Si tu hija sabe algo que no debe, o si ustedes se interponen en su camino, van a terminar como yo, o peor. ¿Peor que estar encerrada en vida? ¿Qué podría ser peor? Pero entonces lo entendí. Gustavo ya no necesitaba mantener a su madre con vida. La mantenía aquí porque borrarla completamente sería más trabajo, más riesgo. Pero si alguien más descubría sus crímenes, alguien que pudiera exponerlo, ¿qué haría? ¿Hasta dónde sería capaz de llegar para proteger sus secretos? Salí del asilo con las piernas temblando tanto que apenas podía caminar hasta mi auto. Me senté al volante y me quedé ahí paralizada tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. El hombre que vivía con mi hija, el hombre que dormía cada noche al lado de ella, el hombre en quien habíamos confiado completamente, era un criminal, un ladrón, y algo mucho peor. Era alguien capaz de encerrar a su propia madre para proteger sus crímenes. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y busqué el contacto de mi banco. Llamé y pedí hablar con mi ejecutiva de cuenta.
Señora Beatriz, qué gusto escucharla, dijo la mujer con voz profesional. ¿En qué puedo ayudarle? Los 400,000 pesos que invertí hace 6 meses en el fondo que maneja mi yerno, dije tratando de mantener mi voz calmada. Necesito saber exactamente dónde está ese dinero ahora mismo. Hubo una pausa. Déjeme revisar su expediente. Un momento, por favor. Esperé lo que se sintió como una eternidad, escuchando música de espera horrible. Finalmente la mujer volvió a la línea. Señora Beatriz, según nuestros registros, usted firmó documentos autorizando a Gustavo Torres Mendoza para manejar esa inversión con plena autoridad. El dinero fue transferido a una cuenta de inversión a su nombre hace 6 meses. ¿A una cuenta a mi nombre?, pregunté confundida. Sí, pero el señor Torres tiene poder de movimiento completo sobre esa cuenta. Puede hacer transferencias y retiros sin necesidad de su autorización adicional. Usted firmó esos papeles en junio del año pasado. Sentí que me iba a desmayar. Gustavo tenía control total de mis 400,000 pesos. Podía moverlos a donde quisiera cuando quisiera. ¿Cuánto dinero hay en esa cuenta ahora?, pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. Otra pausa. La cuenta muestra un saldo actual de 82,000 pesos. El mundo se detuvo. ¿82,000? Invertí 400,000. ¿Dónde están los otros 318,000 pesos? Según el historial, hubo múltiples transferencias salientes durante los últimos 6 meses en cantidades entre 20 y 40,000 pesos. El señor Torres las autorizó como reinversiones en otros instrumentos. El sistema envió notificaciones a su correo registrado, cada vez, pero nunca hubo respuesta. Tendría que hablar con él para saber los detalles específicos de esas inversiones. Colgué sin despedirme. Gustavo me había robado más de 300,000 pesos. Los había movido poco a poco en transferencias fraccionadas que no levantaban alertas automáticas. Y yo había firmado los papeles que le daban permiso para hacerlo. Igual que sus otros clientes. Igual que los negocios para los que trabajaba. Tomé una decisión en ese momento. No podía ir directamente a Lucía con esto. Gustavo era listo manipulador. Si yo lo acusaba sin pruebas sólidas, él encontraría la forma de convencer a Lucía de que yo estaba equivocada, de que estaba confundida, tal vez incluso de que estaba senil, como había dicho de su propia madre. Necesitaba pruebas reales. Necesitaba evidencia que no pudiera negar. Busqué en Internet investigadores privados en la ciudad. Encontré uno con buenas reseñas y lo llamé inmediatamente. Una voz grave de hombre contestó: «Investigaciones Morales, buenas tardes». «Necesito contratar sus servicios», dije sin preámbulos. «Es urgente. Necesito investigar a alguien. Creo que es un criminal y tengo miedo de que mi familia esté en peligro». Hicimos una cita para esa misma tarde. Usé dinero en efectivo que tenía guardado en mi casa, dinero que Gustavo no sabía que existía. Le di al investigador toda la información que tenía. El nombre completo de Gustavo, su dirección, dónde trabajaba, los nombres de sus clientes que yo conocía. También le conté sobre Marta y el asilo. El investigador, un hombre de unos 50 años con cara seria, me dijo que necesitaría 2 a 3 semanas para recopilar información sólida. Si este hombre es tan cuidadoso como usted dice, va a tomar tiempo encontrar pruebas que no pueda destruir, me explicó. Parte de la información puede venir de denuncias anteriores o rastros que ya existen en el sistema, pero necesito verificar todo y construir un caso sólido. Le dije que tenía todo el tiempo que necesitara siempre y cuando trabajara rápido. Durante esas semanas actué como si no supiera nada. Iba a casa de Lucía, sonreía, saludaba a Gustavo con normalidad. Pero cada vez que lo veía sentía náuseas. Cada vez que lo escuchaba hablar con Sofía llamándola mi princesa, quería gritar. Observé más cuidadosamente. Vi cómo Gustavo revisaba el teléfono de Lucía cuando ella no estaba mirando. Vi cómo controlaba cada peso que ella gastaba, haciéndola sentir culpable por comprar hasta lo más básico. Vi cómo poco a poco estaba aislando a mi hija, haciéndola depender completamente de él. 2 semanas y media después, el investigador me llamó. «Señora Beatriz, necesito que venga a mi oficina. Lo que encontré es grave, muy grave».
Fui inmediatamente. El investigador tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio. La abrió y empezó a mostrarme documento tras documento. Gustavo Torres tiene 3 cuentas bancarias ocultas bajo nombres de empresas fantasma. En total, hay más de 5 millones de pesos robados de al menos 7 clientes diferentes durante los últimos 5 años. Ha sido muy cuidadoso moviendo dinero en cantidades pequeñas que no levantan sospechas, pero cuando sumas todo es una cantidad enorme. Me mostró estados de cuenta, transferencias, documentos financieros complejos que apenas entendía. También investigué la situación con su madre. Continuó. El certificado médico que presentó para internarla es definitivamente falso. Encontré al doctor que supuestamente lo firmó. Resultó que le robaron su identidad hace 4 años. Nunca examinó a la señora Marta. Gustavo falsificó su firma y usó un sello falso. Sentí una mezcla de alivio y horror. Alivio porque tenía pruebas. Horror porque confirmaba que Gustavo era capaz de cualquier cosa. «Hay más», dijo el investigador con voz grave. «Encontré comunicaciones muy preocupantes. Algunos de estos rastros ya existían en denuncias anteriores de clientes que sospechaban, pero nunca tuvieron pruebas suficientes. Me mostró impresiones de mensajes de texto entre Gustavo y un número que no reconocí. Leí con horror creciente. En uno de los mensajes Gustavo escribía: «Necesito resolver el problema de la vieja, igual que hice con mi madre. ¿Conoces algún lugar discreto?». La respuesta del otro número: «Hay varios asilos que no hacen muchas preguntas si pagas en efectivo». Otro mensaje de Gustavo: «Perfecto. Una vez que ella esté fuera del camino, tendré acceso completo al dinero y nadie va a cuestionar nada». «¿La vieja?», pregunté con voz temblorosa, aunque ya sabía la respuesta. El investigador asintió. «Por el contexto de otros mensajes está hablando de usted, señora Beatriz. También encontré que Gustavo investigó varios asilos en las últimas semanas. Los mismos que investiga la gente cuando quiere internar a alguien rápidamente sin muchas preguntas». Me mostró más evidencia. Gustavo había falsificado un certificado médico con mi nombre. Decía que yo tenía principios de Alzheimer y que era un peligro para mí misma. Tenía la firma de un médico que, cuando el investigador verificó, resultó que había muerto hace 2 años. «Está preparando el terreno para hacer con usted exactamente lo que hizo con su madre», dijo el investigador. «Solo está esperando el momento correcto». También me mostró documentos que Gustavo había preparado para Lucía. Papeles que le darían control total de la custodia de Sofía. Papeles que le darían acceso a todas las cuentas de Lucía. Papeles que básicamente convertirían a mi hija en una prisionera legal de su propio esposo. «¿Lucía ha firmado algo de esto?», preguntó el investigador. «No lo sé», respondí sintiendo pánico. «Necesito hablar con ella inmediatamente». El investigador me detuvo. «Espere. Si usted va ahora y le cuenta todo, Gustavo va a darse cuenta de que lo descubrió. Podría huir. Podría destruir evidencia. O peor, podría hacerles daño antes de que puedan protegerse». «Entonces, ¿qué hago?», pregunté desesperada. El investigador se inclinó hacia adelante. «Tendemos una trampa. Hacemos que Gustavo se delate a sí mismo frente a testigos y nos aseguramos de que no pueda escapar». Pasé 2 días planeando cada detalle con el investigador y con un abogado que él recomendó. Necesitaba hablar con Lucía, pero tenía que hacerlo sin que Gustavo sospechara nada. Esperé hasta un martes por la mañana, cuando sabía que Gustavo tenía una junta importante fuera de la ciudad que duraría todo el día. Llamé a Lucía y le dije que necesitaba hablar con ella urgentemente. «Mamá, me estás asustando», dijo ella. «¿Qué pasa?». «No por teléfono, mi amor. Ven a mi casa ahora. Deja a Sofía con la vecina. Esto es importante». 1 hora después, Lucía estaba sentada en mi sala con cara de preocupación. Cerré todas las puertas y ventanas y me senté frente a ella. «Mi vida, lo que voy a decirte va a ser muy difícil de escuchar, pero necesito que me escuches completamente antes de decir algo». Le conté todo. Sobre Marta en el asilo, sobre los robos, sobre mi dinero desaparecido. Le mostré todos los documentos que el investigador me había dado. Fotografías de Marta en el asilo, estados de cuenta.
Los mensajes donde Gustavo planeaba encerrarme, los papeles falsos con mi nombre. Lucía se quedó completamente blanca. No dijo nada durante largos minutos. Solo miraba los papeles con las manos temblando. Finalmente, habló con voz quebrada. Me casé con un monstruo. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Llevo 2 años viviendo con alguien capaz de encerrar a su propia madre, durmiendo al lado de un ladrón, dejando que críe a mi hija. Se llevó las manos a la cara y sollozó. Yo la abracé fuerte mientras lloraba. Mi amor, lo siento tanto. Siento no haber visto las señales antes. Lucía se separó y me miró con ojos rojos. ¿Señales? Mamá, yo vi las señales, solo no quise admitirlo. ¿Qué quieres decir? Lucía respiró profundo. Hace 2 semanas, Gustavo me dio unos papeles para firmar. Dijo que eran documentos de impuestos que necesitábamos presentar. Pero yo los leí cuando él no estaba. No eran documentos de impuestos. Eran papeles que me hacían transferir la custodia completa de Sofía a él. Papeles que le daban control de todas mis cuentas bancarias. Papeles que básicamente me quitaban toda autonomía. ¿Por qué no me dijiste?, pregunté horrorizada. Porque tenía miedo de estar exagerando. Porque cuando le pregunté a Gustavo por qué necesitaba esos papeles, se puso furioso. Gritó que yo no confiaba en él. Dijo que después de todo lo que había hecho por mí y por Sofía, yo lo estaba acusando de cosas horribles. Me hizo sentir que yo era la loca, que yo estaba siendo paranoica. Se limpió las lágrimas. Y luego al día siguiente fue tan dulce, tan cariñoso, que pensé que tal vez sí había exagerado, que tal vez los papeles eran legítimos y yo solo estaba siendo desconfiada. La manipulación clásica. Hacerla dudar de su propia percepción de la realidad. ¿Firmaste algo? Lucía negó con la cabeza. No. Le dije que quería que mi propio abogado los revisara primero. Se enojó pero no insistió más. Pensé que el tema había quedado ahí. También me contó otras cosas. Cómo Gustavo controlaba cada peso que ella gastaba. Cómo la hacía sentir culpable por querer comprar ropa para Sofía o por salir con sus amigas. Cómo poco a poco había dejado de trabajar porque Gustavo decía que ella necesitaba estar disponible para la familia todo el tiempo. Ya casi no tengo clientes, admitió Lucía. En los últimos 6 meses perdí casi todos mis proyectos porque Gustavo decía que pasaba demasiado tiempo trabajando y no suficiente tiempo con él. Ahora dependo casi completamente de su dinero. Exactamente lo que había hecho con su madre. Aislarla, quitarle su independencia financiera, hacerla vulnerable. Vamos a detenerlo, le dije tomando sus manos. Pero necesito que confíes en mí y que hagamos exactamente lo que el abogado y el investigador nos dijeron. Le expliqué el plan. Íbamos a tender una trampa. Yo le diría a Gustavo que quería invertir más dinero con él. 200,000 pesos adicionales que supuestamente había encontrado en una cuenta vieja. La verdad es que ese dinero no existía, pero Gustavo no lo sabía. Durante esa conversación íbamos a grabarlo. Íbamos a hacerlo hablar sobre sus inversiones y sobre su madre. El abogado y la policía estarían esperando en la habitación de al lado, listos para entrar cuando tuviéramos suficiente evidencia. Ya teníamos una orden judicial basada en la investigación. La grabación serviría como confirmación final. ¿Alguna vez has descubierto que la persona en quien más confiabas te estaba mintiendo todo el tiempo? Ese momento cuando te das cuenta de que nada de lo que creías era real. Es como si el piso desapareciera bajo tus pies. El viernes por la tarde llamé a Gustavo. Gustavo, mi amor, necesito hablar contigo sobre una inversión. ¿Puedes venir a mi casa mañana? Encontré una cuenta vieja de cuando Carlos estaba vivo. Tiene 200,000 pesos y quiero que me ayudes a invertirlos como hiciste con los otros 400,000. Podía escuchar la codicia en su voz cuando respondió. Por supuesto, Beatriz. Es una excelente idea. Voy mañana por la tarde. El sábado llegó. El investigador y el abogado estaban escondidos en mi habitación con equipo de grabación. 2 oficiales de policía esperaban afuera en un auto discreto con la orden judicial en mano. Lucía estaba conmigo en la sala. Habíamos acordado que ella estaría presente cuando Gustavo llegara para que él no sospechara que algo estaba mal. Gustavo llegó puntual a las 3 de la tarde. Traía su portafolio de cuero
y una sonrisa enorme. Beatriz, qué gusto. Y Lucía, mi amor, no sabía que estarías aquí también. Perfecto, podemos hacer esto en familia. Nos sentamos en la sala. Gustavo abrió su portafolio y sacó varios papeles. Estos son los documentos que necesitas firmar para autorizar la inversión, me dijo pasándome las hojas. Yo las revisé despacio. Eran exactamente lo que el investigador había predicho. Papeles que le darían control total del dinero. Antes de firmar, dije fingiendo inocencia, cuéntame cómo va la inversión anterior. Los 400,000 que te di hace 6 meses. Gustavo sonrió con confianza. Va excelente. He estado moviendo ese dinero entre diferentes instrumentos para maximizar los rendimientos. Pronto vas a ver ganancias muy buenas. ¿Qué clase de instrumentos?, pregunté. Gustavo comenzó a explicar con términos financieros complicados. Hablaba de fondos de inversión de bonos de acciones. Todo sonaba muy profesional, muy legítimo. Pero yo sabía la verdad. Eres muy bueno con el dinero, le dije. ¿Cómo aprendiste todo esto? Bueno, estudié contabilidad y finanzas. Y además mi padre me enseñó mucho antes de morir. Era muy inteligente con las inversiones. ¿Y tu madre?, pregunté casualmente. ¿Ella también era buena con el dinero? Vi cómo su rostro cambiaba ligeramente. Una tensión en su mandíbula. Mi madre también sí. Pero ya no quiero hablar de eso. Fue muy doloroso cuando murieron. Por supuesto, perdóname, dije suavemente. No quería traer recuerdos tristes. Entonces jugué mi carta. Aunque algo curioso pasó la semana pasada. Fui a visitar a mi amiga Teresa en el Asilo San Rafael. Es un lugar muy triste. Y Sofía vio a una señora que le pareció conocida. Vi cómo Gustavo se ponía completamente rígido. ¿Qué señora? Una señora mayor. Sofía dijo que se parecía a las fotos de tu mamá. Qué coincidencia tan extraña, ¿verdad? El color desapareció de su rostro. Luego sus mejillas se pusieron rojas de ira. ¿Llevaste a Sofía a un asilo? ¿Por qué? ¿Con quién hablaste ahí? Su reacción lo delataba completamente. Saqué de mi bolso las fotografías de Marta que había tomado en el asilo. Las puse sobre la mesa. ¿Esta mujer está muerta, Gustavo? Gustavo se levantó violentamente de golpe tirando su silla hacia atrás. Me arrebató las fotografías de las manos con tanta fuerza que me raspó los dedos. ¿Fuiste a verla? ¿Qué te dijo esa vieja loca? ¿Le contaste a Lucía? Su máscara de hombre amable había desaparecido completamente. Ahora veía al verdadero Gustavo. Sus ojos llenos de rabia, su rostro distorsionado por la furia. Me dijiste que tu madre murió hace 3 años, dije manteniéndome calmada, aunque mi corazón latía como loco. Pero la encerraste hace 3 años. 1 año después conociste a mi hija. Construiste una vida nueva mientras tu madre se pudría en ese lugar horrible. Gustavo comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Su arrogancia lo hacía sentirse todavía en control. ¿Sabes qué? Sí, dijo con una sonrisa torcida. Sí, la encerré. ¿Y sabes por qué? Porque mi madre no entendía que yo tenía que hacer lo que fuera necesario para salir adelante. Ese dinero que manejaba yo lo merecía más que esos idiotas mediocres que ni siquiera sabían aprovecharlo. Su confesión salía ahora con una mezcla de arrogancia y justificación. Mi madre me iba a arruinar por estupideces morales, por hacer lo correcto, dijo haciendo comillas con los dedos con desprecio. Así que hice lo que cualquier persona inteligente haría. La puse donde no pudiera causarme problemas. Simple, eficiente. Se volteó hacia mí con ojos llenos de superioridad. Y después encontré a Lucía, la familia perfecta, la fachada perfecta. Todo estaba funcionando a la perfección hasta que tú, vieja entrometida, tuviste que meter tu nariz donde no te llamaban. Se inclinó hacia mí amenazante. Pero no te preocupes, ya tengo todo listo para ti también. Un lugar tranquilo donde puedas descansar igual que mi madre. Y nadie va a cuestionar nada porque todos saben que a tu edad es normal que empieces a perder la cabeza. Lucía se puso de pie con lágrimas en los ojos. ¿Me usaste? ¿Solo te acercaste a mí porque necesitabas parecer normal después de lo que le hiciste a tu madre? Gustavo la miró y soltó una risa corta. Te acerqué porque necesitaba estabilidad,
una familia que ocultara mis negocios, y porque pensé que tu madre tonta tendría dinero que yo podría usar. Resultó que tenía razón. 400,000 pesos no es tan mal para empezar. Fue entonces cuando se abrió la puerta de la habitación y entraron el abogado, el investigador y los 2 policías. Gustavo volteó tan rápido que casi pierde el equilibrio. Su rostro pasó del shock al pánico en segundos. «¿Qué es esto?», gritó. Uno de los oficiales sacó un documento. «Gustavo Torres Mendoza, tenemos orden judicial de arresto por múltiples cargos: fraude, robo, falsificación de documentos oficiales y privación ilegal de libertad». Sacó unas esposas. «Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a un abogado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en una corte». Gustavo intentó correr hacia la puerta, pero el otro oficial lo bloqueó. Lo agarraron de los brazos y lo forzaron contra la pared para esposarlo. «No tienen pruebas de nada», gritaba Gustavo mientras luchaba contra los oficiales. «Esto es acoso. Mi abogado va a demandarlos a todos». El abogado que habíamos contratado se acercó con una tablet en la mano. «Tenemos orden judicial emitida hace 2 días, basada en una investigación exhaustiva de 3 semanas. Tenemos grabación completa de su confesión de hace 5 minutos, donde admite haber encerrado ilegalmente a su madre, planear hacer lo mismo con la señora Beatriz y reconocer el robo de dinero». Le mostró la pantalla donde estaba reproduciéndose el video. Gustavo se quedó callado, viendo su propia imagen en la grabación, confesando todo. El abogado continuó sacando documentos de su portafolio. «También tenemos evidencia documental de 3 cuentas bancarias ocultas con más de 5 millones de pesos robados de sus clientes durante los últimos 5 años. Tenemos los certificados médicos falsos que creó tanto para su madre como para la señora Beatriz. Tenemos los mensajes donde planea encerrar a Beatriz. Y tenemos testimonio de su madre sobre cómo la secuestró y la encerró hace 3 años. La grabación de hoy es simplemente la confirmación final de todo lo que ya teníamos». Gustavo dejó de luchar. Se quedó ahí esposado contra la pared, con la cabeza colgando. Finalmente miró a Lucía con algo parecido a la desesperación. «Lucía, mi amor, tienes que creerme. Ellos están tergiversando todo. Yo te amo. Amo a Sofía. Somos una familia». Lucía se limpió las lágrimas y caminó hacia él. Por un momento pensé que iba a creer sus mentiras, pero entonces habló con voz firme y fría. «Tú no sabes lo que es amar. Solo sabes usar a la gente. Nunca me amaste. Solo necesitabas una fachada, una familia falsa que ocultara tus crímenes. Pues felicidades. Tu fachada se derrumbó». Gustavo la miró con odio puro. «¿Tú sabías de esto? ¿Me tendiste una trampa?» «Salvé a mi hija», respondió Lucía. «Salvé a mi madre y me salvé a mí misma de ti». Los oficiales se llevaron a Gustavo esposado mientras gritaba amenazas y maldiciones. Lo metieron en la patrulla y se lo llevaron. Cuando finalmente se fueron, Lucía y yo nos abrazamos y lloramos. Habíamos estado conteniendo tanto miedo, tanta tensión durante días, que ahora todo salía de golpe. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad legal. El investigador siguió trabajando y descubrió aún más crímenes. Gustavo no solo había robado 5 millones. El total era más de 8 millones de pesos de diferentes clientes y negocios durante 5 años. La fiscalía construyó un caso sólido. Con las grabaciones, los documentos y el testimonio de Marta y el mío Gustavo no tenía forma de escapar. Con la ayuda del abogado, logré recuperar mis 400,000 pesos. Bueno, 318,000, porque eso era lo que quedaba en las cuentas de Gustavo. El resto lo había gastado en su estilo de vida lujoso. Pero algo era mejor que nada. Lucía inició el divorcio inmediatamente. Con toda la evidencia de los crímenes de Gustavo, el juez le otorgó custodia total de Sofía sin siquiera cuestionarlo. Gustavo perdió todos sus derechos sobre mi nieta. Pero lo más importante fue Marta. El mismo día que arrestaron a Gustavo, fui al asilo con el abogado y una orden judicial de liberación emergencial. Los documentos probaban que ella había sido internada ilegalmente basándose en certificados médicos falsos. La directora del asilo llamó de inmediato a sus superiores y a su departamento legal.
Había responsabilidad institucional por haber mantenido a una persona encerrada durante 3 años, aunque fuera sin saberlo, basándose en documentos fraudulentos. En las siguientes semanas llegaron a un acuerdo. El asilo pagaría por todos los tratamientos médicos y terapias que Marta necesitara para recuperarse del trauma. No habría cargos contra la institución porque habían actuado de buena fe con documentos que parecían legales. Y Marta quedaría libre de inmediato, sin deudas pendientes. Fui a la habitación de Marta con el abogado. Ella estaba sentada en su silla junto a la ventana como siempre. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué pasó?», preguntó con voz temblorosa. «¿Está bien tu hija?». «Mi hija está bien», le dije arrodillándome frente a ella y tomando sus manos. «Y tú vas a estar bien también. Gustavo fue arrestado, va a ir a la cárcel, y tú eres libre, puedes salir de aquí ahora mismo». Marta me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Libre? ¿De verdad?». «De verdad». Lloró en mis brazos durante largos minutos. 3 años de encierro, 3 años de sentirse invisible, olvidada, enterrada en vida. Y ahora era libre. Pero entonces vino el problema práctico. Marta no tenía a dónde ir. Gustavo había vendido su casa hacía 3 años. Se había robado todos sus ahorros. No tenía familia, excepto el hijo que la había traicionado. «Puedes quedarte conmigo», le dije sin pensarlo 2 veces. Marta levantó la vista sorprendida. «No puedo pedirte eso. Ya hiciste tanto por mí. No quiero ser una carga». «No serás una carga», le dije firmemente. «Seremos compañía mutua. Compartiremos la casa, compartiremos los gastos, compartiremos la vida. La familia que tu hijo no supo valorar». Marta aceptó con lágrimas de gratitud. Ese mismo día la saqué del asilo. Llevaba una bolsa pequeña con las pocas pertenencias que tenía, las fotografías viejas de Gustavo que decidió dejar atrás, y los vestidos gastados que había usado durante 3 años. La llevé a mi casa. Le mostré la habitación de huéspedes que iba a ser su habitación. Tenía una cama cómoda, un closet grande y ventanas con vista al jardín. Nada de barrotes, nada de olor a desinfectante. Solo luz y libertad. «Es hermosa», susurró Marta parada en la puerta sin atreverse a entrar. «Entra», le dije. «Es tuya. Este es tu hogar ahora». Los primeros días fueron difíciles para Marta. Caminaba por la casa como si tuviera miedo de tocar algo, de romper algo. Pedía permiso para todo, para usar el baño, para tomar agua de la cocina, para sentarse en la sala. A veces se despertaba en la madrugada gritando, creyendo que todavía estaba en el asilo. «Marta», le dije una mañana tomándola de los hombros después de otra pesadilla. «Esta es tu casa tanto como es la mía. No necesitas pedir permiso para nada. Puedes ir a donde quieras, hacer lo que quieras. Eres libre». Pero la libertad después de 3 años de cautiverio no es algo que se recupera en días. Marta tenía miedos que aparecían sin avisar. A veces se quedaba paralizada cuando escuchaba sirenas pensando que venían por ella. Otras veces lloraba sin razón aparente, abrumada por emociones que había reprimido durante años. Comenzó terapia 2 veces por semana. Yo la acompañaba a cada sesión. Esperaba afuera leyendo revistas viejas, mientras ella hablaba con su psicóloga sobre el trauma del encierro. Los primeros meses fueron lentos. 2 pasos adelante, 1 paso atrás. Pero poco a poco, Marta comenzó a sanar. Poco a poco, comenzó a relajarse. Empezamos a crear una rutina. Nos levantábamos temprano y desayunábamos juntas. Marta resultó ser una cocinera increíble. Hacía los chilaquiles más deliciosos que había probado en mi vida. Yo manejaba las finanzas de la casa y me encargaba de las citas médicas y los trámites. Dividimos las tareas del hogar según nuestras capacidades. Marta limpiaba y cocinaba porque le gustaba hacerlo. Yo pagaba las cuentas y hacía las compras. Compartíamos los gastos con el poco dinero que Marta pudo recuperar de lo que Gustavo le había robado. No era mucho, pero ella insistía en contribuir. «Necesito sentir que no soy una carga», me decía. «Necesito sentir que todavía tengo dignidad». Por las noches nos sentábamos en la sala y veíamos películas viejas, o simplemente platicábamos. Marta me contaba historias de cuando Gustavo era niño.
¿Cómo había sido un niño dulce y cariñoso? ¿Cómo no entendía dónde se había torcido todo? Yo le contaba sobre Carlos, sobre cómo lo extrañaba después de 8 años, sobre mis miedos de envejecer sola. «Ya no estás sola», me decía Marta. «Yo tampoco estoy sola. Nos tenemos la una a la otra». Lucía y Sofía nos visitaban constantemente. Al principio Sofía tenía miedo de Marta. Después de todo, había visto a esta mujer gritando sedada en el asilo. Pero Marta fue paciente. Le enseñó a cocinar las recetas familiares: galletas de chocolate, pan dulce, tamales para las fiestas. Sofía comenzó a llamarla Abuela Marta, la abuela que Gustavo le había robado durante 2 años. Marta floreció gradualmente en esos meses. Recuperó peso. El color volvió a sus mejillas. La luz volvió a sus ojos poco a poco. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Los momentos de pánico se espaciaron. Empezó a sonreír de nuevo, aunque a veces esa sonrisa todavía temblaba con recuerdos dolorosos. Nos habíamos convertido en algo más que roommates o amigas. Éramos hermanas, familia elegida. 6 meses después de mudarse conmigo, Marta me dijo que quería trabajar. «Necesito sentirme útil de nuevo», me explicó. «Tú me devolviste mi dignidad. Ahora quiero hacer algo con ella». Encontró trabajo dando clases de cocina en un centro comunitario. Solo me dio tiempo 2 veces por semana, pero le encantaba. Le encantaba enseñar. Le encantaba ver a la gente aprender sus recetas. Le encantaba sentirse valorada de nuevo. El juicio de Gustavo llegó finalmente 1 año después de su arresto. Marta, Lucía y yo testificamos. Contamos todo lo que nos había hecho: los robos, el encierro, las mentiras, la manipulación. El juez lo sentenció a 12 años de prisión. Gustavo trató de apelar, pero con toda la evidencia en su contra, no tenía ninguna posibilidad. Desde la cárcel intentó contactar a Marta varias veces a través de su abogado. Cartas pidiendo perdón, llamadas que ella rechazaba. «Ya no tengo hijo», me dijo Marta cuando le llegó la 4ª carta. «Mi hijo murió hace 3 años cuando decidió encerrarme. La persona en esa cárcel es un extraño». Pero entonces algo interesante pasó. A través de la red de contactos de su abogado Gustavo, se enteró de que su madre estaba viviendo conmigo, de que estaba bien, de que estaba feliz, de que Lucía y Sofía la visitaban, de que tenía una vida llena rodeada de amor. El abogado le contó a Marta que cuando Gustavo escuchó eso, lloró. No de arrepentimiento real, sino porque se dio cuenta de que había perdido, que al encerrar a su madre pensando que la destruía, en realidad la había liberado de él, que ella había encontrado una familia mejor, una vida mejor, sin él. «Esa es la mejor venganza», me dijo Marta cuando me contó eso. «No necesito que sufra en la cárcel. Solo necesito que sepa que soy feliz sin él, que las mujeres que intentó destruir se levantaron, se encontraron y crearon algo hermoso juntas». Hoy, 2 años después de que Marta se mudó conmigo, celebramos juntas mi cumpleaños 64. Lucía y Sofía estaban ahí. También algunas amigas nuevas que ambas hemos hecho en el vecindario. Otras mujeres mayores que, como nosotras, han aprendido que la familia no es solo sangre, es elección. Marta preparó un pastel de 3 leches espectacular. Durante el brindis, se puso de pie con lágrimas en los ojos. «Gracias, Beatriz, por verme cuando yo era invisible, por escucharme cuando nadie más me escuchaba, por darme un hogar cuando no tenía ninguno, por demostrarme que todavía hay bondad en el mundo». Yo también me puse de pie y levanté mi copa. «Gracias, Marta, por enseñarme que la familia no es sangre, es elección, es respeto, es amor real, no obligación. Gracias por ser la hermana que nunca tuve». Esa noche, después de que todos se fueron, Marta y yo nos sentamos en la terraza, mirando las estrellas. «¿Alguna vez imaginaste que tu vida tomaría este giro?», me preguntó. «Nunca», admití. «Pero no lo cambiaría por nada». «Yo tampoco», dijo Marta. «Gustavo pensó que encerrándome me destruía, pero me liberó. Me liberó de un hijo que solo me veía como un obstáculo. Y me trajo hasta ti.
hasta esta familia real. Cuando encontré a Marta en ese asilo, descubrí que mi yerno había encerrado a su propia madre un año antes de conocernos. Durante 3 años, ella estuvo enterrada en vida mientras él construía una nueva familia sobre sus mentiras. Mi hija y yo nunca tuvimos oportunidad de conocerla porque él ya la había borrado del mundo. Gustavo pensó que podía deshacerse de su madre como quien descarta basura y seguir adelante sin consecuencias. Pero se equivocó. Hoy Marta y yo compartimos mi casa. Dividimos los gastos, las tareas, las risas y las lágrimas. Somos compañía mutua en un mundo que nos dice que las mujeres mayores somos descartables. Mi hija Lucía nos visita con Sofía y juntas hemos creado algo que Gustavo nunca pudo darnos. Una familia real. Desde su celda, Gustavo se enteró de que su madre está feliz sin él, que creó vínculos más fuertes en 2 años de libertad que en toda una vida con él. Esa es nuestra venganza. No necesitamos que sufra. Solo necesitamos que sepa que su mayor castigo no es la cárcel. Es saber que las mujeres que intentó destruir se levantaron, se encontraron y juntas construyeron algo hermoso sobre las ruinas que él dejó. A veces la familia más real no es la que nace de la sangre, sino la que se construye con respeto, amor y elección. Y yo elegí a Marta. Y ella me eligió a mí. Y eso es más poderoso que cualquier lazo de sangre. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.